Paren todo. Esta es una noticia de guerra. Hollywood no solo odia a Mel Gibson, lo teme. Y gastaron 100 pesos millones en un pacto secreto para asegurarse de que su nombre, su cámara y, sobre todo, su visión, desaparecieran para siempre. Esto no es un debate, es una revelación del lado más oscuro de la industria. ¿Quieres saber por qué el director que les dio 600 pesos millones fue vetado y condenado al ostracismo? Olvídate de las excusas baratas. La verdad es que Mel Gibson es una amenaza existencial para el establishment. Bienvenidos al Expediente Confidencial. Hoy, desmantelaremos el mecanismo de censura que intentó asesinar profesionalmente a una leyenda. Prepárense para conocer la traición que se esconde detrás de las sonrisas de la alfombra roja. El precio del silencio. ¿Por qué la censura cuesta 100 pesos millones? El término pacto secreto no es una exageración. Es la única forma de describir cómo los líderes de la industria cinematográfica deciden, de manera coordinada y discreta, quién tiene permiso para crear y quién debe ser destruido. Mel Gibson es el principal objetivo de este concilio de poder. El origen de esta guerra está en el año 2004, con La Pasión de Cristo. El riesgo que Gibson asumió es una prueba del rechazo que ya existía. Él tuvo que autofinanciar la película porque cada estudio de Hollywood se negó a tocarla. El veto original. Los estudios declararon la película demasiado polarizante y peligrosamente religiosa. En realidad, temían el mensaje de fe sin filtros. El terremoto financiero. Contra todos los pronósticos, la película se convirtió en un fenómeno cultural y un éxito de taquilla brutal, recaudando más de 600 pesos millones con una inversión minúscula. Este fue el pecado capital de Mel Gibson. No fue solo hacer una película religiosa. Fue demostrarle a Hollywood que no eran necesarios. Demostró que había un mercado gigantesco que la élite estaba ignorando y, peor aún, activamente reprimiendo. La sentencia de muerte profesional, el mecanismo del veto activo. Una vez que Gibson expuso la mentira del mercado, se activó la maquinaria de veto, una purga metódica y sin piedad. Bloqueo de fondos absoluto. Ningún gran estudio, Universal, Sony, etc., iba a invertir un solo dólar en un proyecto de Gibson, sin importar lo bueno que fuera el guión. Presión en agentes y managers. Las estrellas y los agentes que trabajaban con Gibson recibían advertencias. Si trabajas con él, pones en riesgo tu carrera con nosotros. Este es el corazón del pacto secreto. Amplificación de escándalos. La prensa, dependiente de Hollywood, fue instruida para ignorar sus logros, como Hasta el último hombre, y solo amplificar sus errores personales y controversias. Los 100 pesos millones representan el valor acumulado de salarios perdidos, proyectos cancelados y oportunidades negadas por este bloqueo de 20 años. No es una lista negra oficial, es un silencio coordinado diseñado para estrangular su voz y su capacidad productiva. El objetivo es claro, que Mel Gibson deje de producir películas que ellos no pueden controlar. Pero este conflicto ha escalado, y ahora está centrado en la secuela, La Resurrección. El pánico es real. Hollywood no solo quería silenciar a Mel Gibson, querían comprar su silencio. Y cuando el dinero no funcionó, la conspiración tuvo que escalar a niveles de guerra abierta. La industria no teme a una película, sino a un movimiento que no pueden dirigir. La Pasión de Cristo demostró la sed de las audiencias por narrativa épica con base espiritual. Esto es una amenaza ideológica y financiera para un sistema que depende de un contenido moralmente neutro o explícitamente secular. Gibson les reveló que su audiencia más grande no los respeta. $, la propuesta de rescate, 100 pesos millones para volver al sistema. Los reportes de 2012 a 2016 indican una fase de negociación encubierta. La élite sabía que el ostracismo total era insostenible. Gibson seguía siendo un director brillante, un talento que, incluso en el exilio, lograba éxitos, demostrado con Hasta el último hombre, que recibió nominaciones al Oscar a pesar del bloqueo. El pacto secreto ofreció una salida, pero la condición no era monetaria, era de alma. Regreso al estudio, pero bajo control Gibson podría volver a dirigir o actuar en películas de alto presupuesto, pero solo en proyectos aprobados, financiados y, lo más importante, supervisados por estudios tradicionales.
Esto significaba diluir su visión y trabajar dentro del establishment que tanto detestaba. Censura tácita y permanente. Prohibido desarrollar, financiar o incluso mencionar la secuela de La Pasión de Cristo, La Resurrección, ni ningún otro proyecto autofinanciado que pudiera evadir el control de Hollywood. La compensación por daños. Se le ofrecerían salarios inflados, acuerdos de producción garantizados y un borrón y cuenta nueva mediático, estimados en más de 100 pesos millones a lo largo de 5 años. Este dinero era la mordaza, el costo de la traición era su libertad creativa. ¿Y qué hizo Mel Gibson? Rechazó cada centavo. Para la gente de Hollywood, que ve todo a través del prisma del dinero y el poder, esta negación fue un insulto imperdonable. Él demostró que su visión y su fe eran más valiosas que cualquier cifra de cheque. Él es insobornable. Esta decisión selló su destino y transformó el veto en una guerra abierta. El segundo acto de la traición, la guerra personal y la hipocresía mediática. Al negarse a ser comprado, Hollywood tuvo que recurrir al arma más sucia y común del pacto secreto, la demolición del carácter utilizando la prensa como verdugo. El establishment sabía que era imposible atacar la calidad de su trabajo o sus números de taquilla, por lo que el ataque se dirigió a su vida privada. Desenterraron, magnificaron y manipularon cada error personal, cada comentario imprudente y cada lucha contra las adicciones de Mel Gibson. El patrón de ataque mediático es cruel y calculado. Sincronización perversa. Cada vez que Gibson estaba a punto de cerrar un trato independiente o recibir un reconocimiento, como con Hasta el último hombre, casualmente, se filtraba una nueva cinta de audio o un testimonio anónimo de su pasado. Esto era un esfuerzo coordinado para contaminar la taquilla y la opinión pública justo antes del lanzamiento. Doble estándar criminal. La prensa, controlada por la publicidad de los grandes estudios, convirtió cada error humano de Gibson en un veredicto ético final e irreversible. Mientras tanto, otros directores y actores con antecedentes de abuso, asalto y crímenes mucho más graves eran rehabilitados silenciosamente y continuaban recibiendo contratos multimillonarios de los mismos estudios. Esto es la hipocresía elevada a arte. Hollywood tiene una amnesia conveniente para quienes siguen sus reglas y una memoria de elefante para quienes no. La táctica de la fatiga. El objetivo no era probar que Gibson era malvado, sino simplemente fatigar a la audiencia con su nombre. Repetir la controversia hasta que el público se cansara de escuchar su nombre asociado a cualquier cosa que no fuera drama personal, forzando a los posibles inversionistas a retirarse por miedo a la toxicidad mediática. El factor Jim Caviezel, el mensajero bajo amenaza. La prueba más reciente del pánico de la élite es la reacción histérica ante la secuela, La Resurrección. Jim Caviezel, el actor que interpreta a Cristo, es la única voz de alto perfil que se atrevió a romper el silencio. Sus declaraciones no solo confirman la existencia del guión, sino también el tono radicalmente chocante de la secuela, un tono que ataca directamente la visión secular de Hollywood. La advertencia de Caviezel a Gibson es el eco del pacto secreto. Caviezel ha dicho públicamente que Gibson le advirtió: vas a ser el actor más odiado de la historia de Hollywood después de esta película. ¿Por qué tal predicción? Porque La Resurrección no será una simple película de Domingo de Pascua, sino un misil teledirigido a la narrativa moderna. Las filtraciones sugieren que profundiza en el infierno y el combate espiritual, explorará los 3 días de la muerte de Cristo con una intensidad visual superando el shock de la primera, mostrando una guerra de dimensiones cósmicas. Expone la política y la corrupción, se adentrará en el complot político y espiritual que condujo a la crucifixión, implicando a figuras de poder de la época con connotaciones muy incómodas para el establishment actual. El mensaje es claro. Hollywood no teme la fe, teme el cine libre, sin censura ideológica y con el potencial de reescribir la narrativa que ellos han intentado imponer. Gibson es un francotirador disparando con munición real en una guerra cultural. Su existencia misma es la traición. Análisis profunda. El cinismo de los números y el bloqueo financiero. El dinero miente. Hollywood ama hablar de inclusión y diversidad, pero en realidad solo adoran el control. La traición contra Mel Gibson tiene cifras, y esas cifras gritan hipocresía. Si una película hace 600 pesos millones con una inversión propia, la lógica de mercado dicta que el director es un genio financiero. La lógica de Hollywood dicta que debe ser destruido si no pertenece al club.
El cinismo de las críticas, la mentira de Hasta el último hombre. Analicemos el caso de Hasta el último hombre, Aqsa Bridge, de 2016. Esta película es la prueba de que el bloqueo contra Gibson es ideológico, no profesional. El triunfo crítico. La película fue un éxito de crítica, con 6 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Director para Gibson, y ganó 2 estatuillas. El boicot de prensa. A pesar de su calidad innegable, la campaña de prensa fue notoriamente fría. Los grandes medios de entretenimiento dedicaron mucho más espacio a reflotar viejos escándalos que a celebrar los logros de la película. La evidencia del pacto es aquí. La Academia, obligada por la calidad, lo reconoció. Pero los estudios y los medios de comunicación no le dieron el impulso de marketing que la película merecía. Esto se llama boicot suave, permitir que exista, pero asegurarse de que nunca alcance su máximo potencial comercial para que el riesgo de trabajar con él parezca demasiado alto. El mensaje al inversor independiente es claro: no te atrevas a financiar a Gibson o tu dinero será sofocado por la prensa. La anatomía del bloqueo, el archivo de proyectos cancelados. ¿Qué proyectos de 100 pesos millones fueron enterrados por el pacto secreto? Aquí es donde la conspiración pasa de ser especulación a un hecho documentado. Los guiones y las ideas que Hollywood vetó. The Wild Bunch, el grupo salvaje Gibson estaba programado para dirigir un remake de este clásico. Un proyecto de Warner Bros. Valorado en más de 60 millones de pesos. Resultado: el proyecto fue discretamente archivado tras la presión interna. La excusa oficial fue diferencias creativas, pero la verdad es que la presencia de Gibson en un gran estudio de nuevo generó pánico entre los ejecutivos que querían mantener la línea dura del ostracismo. El profesor y el loco, de Professor and the Madman Gibson, invirtió su propio tiempo y energía, actuando y produciendo esta película. Sin embargo, su productor se enfrentó a él en una batalla legal brutal. Atención. Este productor, curiosamente, tiene fuertes lazos con ejecutivos que se oponen a Gibson. El objetivo no era ganar la demanda, sino enredarlo en litigios caros y desgastantes para drenar sus recursos y energía, impidiéndole trabajar en La Resurrección. Proyectos de acción de alto perfil. Se rumoreaba que Gibson participaría en secuelas de grandes franquicias de acción, lo que le habría generado 20 pesos a 30 millones de pesos por película. Resultado: todos estos roles fueron a parar a actores seguros, que no representan ninguna amenaza ideológica a la élite. Este es el dinero del silencio. La suma de estas oportunidades perdidas y los costos legales y de producción que tuvo que asumir en proyectos independientes, debido al bloqueo de fondos de los estudios, supera con creces los 100 pesos millones. Es el precio que Mel Gibson ha pagado por su libertad creativa y por su fe. El legado que aterroriza a Hollywood, la verdad del Indie King. La lección que Hollywood aprendió con dolor en 2004 fue: no toquen el tema religioso con él. La traición se solidificó porque Gibson, de forma involuntaria, creó una nueva clase de cineasta, el rey independiente con poder de mega estudio. Si él tiene éxito fuera de su sistema, otros lo seguirán. Si otros lo siguen, el poder de los grandes estudios para dictar el contenido que vemos se evaporará. La Resurrección no es solo una secuela, es una declaración de guerra. El guión, descrito por Caviezel, no solo trata sobre el evento histórico. El guión de Gibson es una crítica explícita a la corrupción del poder, la hipocresía religiosa y la ceguera de las élites, temas que resuenan peligrosamente con el clima político y social actual. Hollywood no puede permitir que la voz más crítica de la industria obtenga la plataforma masiva que la secuela va a garantizar. La conspiración de los 100 millones de pesos es el costo de su intento fallido de censura. Las cicatrices de la guerra, el coste personal y la exterminación de marca. Nadie sale ileso. La traición de Hollywood no se limita a un bloqueo financiero de 100 millones de pesos. Es una guerra psicológica diseñada para quebrar al individuo y destruir su marca personal. Mel Gibson pagó el precio más alto. Su paz, su reputación y su dignidad fueron puestas en la hoguera pública. ¿Qué sucede cuando la maquinaria mediática y de estudio más poderosa del mundo te apunta? Tu vida se convierte en un reality show sin filtros, donde cada error es magnificado al microscopio y cada triunfo es silenciado con una nota de pie de página. Este es el lado más oscuro del pacto secreto,
la aniquilación del ser humano para mantener el control ideológico, el asedio psicológico, la toxicidad como estrategia de mercado. La élite de Hollywood no solo utiliza tabloides, utilizan psicología de mercado. El objetivo de la prensa, bajo el control tácito de los grandes estudios, era cambiar la percepción pública de Mel Gibson de leyenda a activo tóxico. La ecuación tóxica. Si una estrella es percibida como tóxica, el riesgo de asociarse con ella se dispara. Ninguna gran marca quiere publicidad negativa, y ningún gran estudio quiere perder patrocinios. Al inflar sus errores personales, el pacto secreto estaba creando una barrera invisible entre Gibson y los inversionistas de alto nivel. Análisis del doble estándar, el cinismo al descubierto. Esto es clave. La élite condenó a Gibson por sus palabras imprudentes y sus luchas contra el alcoholismo. Sin embargo, en el mismo periodo, directores y actores con cargos probados de abuso, agresión e incluso delitos mayores fueron silenciosamente rehabilitados o continuaron trabajando en proyectos de estudio masivos. Miren los hechos. La industria perdona la conducta criminal si el criminal es ideológicamente seguro, pero castiga al que tiene una visión controversial con la pena máxima. La explotación de la vulnerabilidad, la lucha de Gibson contra la adicción, un problema de salud que afecta a millones, fue explotada como una evidencia irrefutable de que no merecía ser escuchado. Cada recaída no fue un llamado a la ayuda, sino una munición mediática para reforzar el veredicto: no escuchen a este hombre, es un loco, es malo, no es confiable. Pregunta clave. ¿Por qué la compasión de Hollywood solo se aplica a aquellos que se someten a su narrativa cultural? Respuesta clara. Porque la moralidad es una herramienta para la élite, la obediencia es el único mandamiento. El aislamiento profesional y el costo familiar. El pacto secreto no solo bloqueó cheques, cortó lazos profesionales, aislando a Gibson en una isla de desconfianza. El muro de silencio de agentes de alto nivel, que representan a cientos de talentos, recibieron instrucciones de no asociar a sus clientes con él. Los actores que querían trabajar con Gibson en proyectos independientes a menudo eran amenazados sutilmente por sus propias agencias. Si te unes al proyecto de Mel, olvídate de la próxima película de Marvel. El resultado. Gibson se vio obligado a trabajar con talentos emergentes o marginados, un gran costo para la calidad de su casting de apoyo. El coste familiar, el escrutinio y la toxicidad mediática se extendieron a su círculo íntimo. Sus hijos tuvieron que crecer bajo la sombra de titulares amarillistas que pintaban a su padre como un paria. La traición no fue solo profesional, fue un ataque despiadado a su vida personal, utilizando a su familia como daño colateral. El legado inquebrantable, la resiliencia del genio Beto. A pesar del asedio de 2 décadas, Mel Gibson demostró una resiliencia que solo los verdaderos visionarios poseen. Al ser expulsado de los estudios principales, se convirtió en el pionero de la producción independiente de gran impacto. La maestría fuera de las reglas, proyectos como Bloodfather, Drag Across Concrete y La Joya, Hasta el último hombre, prueban su talento innegable. Hasta el último hombre es el mayor insulto al pacto. 6 nominaciones al Oscar a pesar de que el estudio, Lionsgate, tuvo que lidiar con la presión silenciosa de no darle un marketing masivo. La evidencia es irrefutable. La élite intentó destruirlo, pero solo lograron obligarlo a crear fuera de su control. La forzada independencia se convirtió en su superpoder. La amenaza final, la resurrección es el juicio final. El miedo actual de Hollywood es palpable porque La Resurrección es el proyecto que Gibson ha estado planeando por 20 años. Es la culminación de su visión, su fe y su respuesta a la traición que le costó 100 millones de pesos. El pacto secreto sabe que no pueden silenciar el boca a boca de millones de fieles que esperan esta secuela. La guerra ahora es ignorarla. Intentarán que La Resurrección sea un fantasma mediático, pero el legado de Gibson ya ha demostrado que el público real, el público que paga en la taquilla, no sigue las reglas de Hollywood. La guerra de Mel Gibson no es por una película, es por la libertad creativa y la demostración final de que un hombre puede ganar la guerra contra la élite. El legado y el futuro, la amenaza del retorno y el fracaso del pacto. El pacto ha fallado. Después de 2 décadas y 100 millones de pesos gastados en sabotaje, Mel Gibson no fue destruido. Fue purificado.
El exilio forzado lo ha convertido en una figura aún más poderosa, el mártir de la libertad creativa. El legado de Gibson ya no se mide en premios Oscar, sino en resistencia. Su futuro no son los cheques de los grandes estudios, es la revolución independiente que él ha comenzado. El modelo de Gibson, la nueva arquitectura del cine independiente. La mayor derrota del Pacto Secreto es que Gibson ha demostrado a una nueva generación de cineastas que pueden evitar el sistema de control de Hollywood. La rutina de financiamiento antiestudio. Gibson ha perfeccionado el arte de recaudar fondos de inversores privados y crowdfunding que no están sujetos a las presiones ideológicas de los grandes conglomerados. Este modelo es el que financiará la resurrección y le dará un nivel de libertad narrativa sin precedentes. La lección de la lealtad. A pesar de los intentos de Hollywood de ensuciar su nombre, la base de fans que le dio 600 millones de pesos a La Pasión de Cristo es inquebrantable. Ellos no ven los escándalos, ven el coraje de un hombre que se niega a arrodillarse. Esta lealtad se traduce en boletos de taquilla y visualizaciones masivas, haciendo que sus películas sean un activo seguro, fuera del control de la élite. Esto es la amenaza real. El Pacto Secreto no solo fracasó en silenciar a Gibson, fracasó en evitar que él creara un mapa para que otros sigan sus pasos y escapen del establishment. El juicio final, la resurrección y la lógica del pánico. El guión de La Resurrección no es solo una película sobre el regreso de Cristo. Es el manifiesto de Mel Gibson. ¿Por qué está Hollywood entrando en pánico ahora? La escala épica. Se sabe que el guión está a la par de las producciones más grandes de Hollywood, pero sin su supervisión. La película se centrará en los consejeros que intentaron detener a Cristo y su resurrección, una alegoría directa a la conspiración del poder actual. El efecto dominó. Si la resurrección se convierte en un éxito global, como se espera, romperá el último bloqueo de Hollywood. Demostrará a los inversores de Wall Street que el mercado de contenido ideológicamente independiente es más seguro y rentable que el contenido supervisado por el establishment. El silencio definitivo. El Pacto Secreto está optando por la censura total. No atacarán la película directamente, la ignorarán por completo, esperando que muera por falta de cobertura. Pero la comunidad online que usted y yo representamos no permitirá esto. El éxito de la secuela no será la victoria personal de Mel Gibson, será el fracaso público y demostrado de la conspiración de los 100 millones de pesos. Será el día en que la élite de Hollywood tendrá que admitir que ya no controlan la narrativa. Finalización. Llamada a la acción implacable. Es hora de elegir un lado. Acabas de ver la evidencia, la traición y el precio exacto que Hollywood pagó para intentar destruir a un genio. 100 pesos millones se gastaron no en hacer grandes películas, sino en silenciar la verdad. Mel Gibson está a punto de lanzar La Resurrección, su golpe de gracia contra el Pacto Secreto. Y tú, espectador, tienes el poder de decidir si la verdad y la libertad creativa triunfan sobre el control y la censura. Si estás de acuerdo en que un artista debe ser libre de crear sin el miedo a ser destruido por una élite con intereses ocultos, dale like a este video ahora. Necesitamos que el algoritmo de YouTube rompe el bloqueo que Hollywood intenta imponer. Cada like es un golpe directo a la censura. Suscríbete al canal y activa la campana. Porque aquí, y solo aquí, te vamos a dar los detalles más explosivos de La Resurrección que la prensa tradicional nunca se atreverá a publicar. Comenta abajo ahora. ¿Crees que Mel Gibson ganará esta guerra con La Resurrección o el Pacto Secreto encontrará una forma de silenciarlo? Tu opinión es parte de esta lucha. Comparte este video con 2 personas que necesiten saber que la historia de Hollywood está llena de traición y agendas ocultas. No dejes que Hollywood gane. El Pacto Secreto termina ahora. Nos vemos en el próximo informe explosivo.